Que la bendición de todos los orichas siempre nos cuide y nos acompañe. Quiero compartir con ustedes algo. Estoy en el proceso de edición del primer ensayo formal que hice y que publiqué en Amazon en el 2018, que retiré hace poco. Eh, Voy a dejar el enlace para que puedas descargar esta primera edición. Eh, Quiero dar un resumen muy puntual. O sea, hay gente que definitivamente no le gusta leer y pues son más auditivos. Y voy a hacer a grosso modo un resumen de las cosas que hablo en el libro. Vamos a tratar de hacer un resumen aproximadamente en unos 15 minutos, aunque eh, igual van a tener el material si lo quieren revisar. Me gustaría, de hecho, que lo revisaran y me dejaran sus impresiones, aprovechando que estoy en proceso de edición. Pues van a ver, ya yo estoy agregando material, agregando información para la segunda edición, y de repente ustedes tienen un punto de vista y quieren que yo exprese algo o que amplíe algo que ya hablo, y me gustaría ese feedback, pues obviamente para mejorar el libro. Eh, el ebook o el ensayo se llama Itá, la llave de mi existencia. Para nosotros como religiosos, la ceremonia Itá es la más importante de todas. Y esto no quiere decir, o con esto no quiero decir que le resto importancia a las ceremonias de Icofá o Aguafaca, o a las ceremonias de Cariocha, o a las ceremonias de Ifá. Es que el Itá es el resumen, o es la explicación, es el mensaje que nos dan los orichas de cómo estuvieron esas ceremonias, cuál es nuestra relación con la ceremonia, con los orichas, pero sobre todo nos habla de los astrales. En esta primera edición yo hablo particularmente de 4 elementos básicos que a mi criterio son fundamentales entender la influencia que tienen en nuestra Itá. Esto no es solamente, mucha gente cree y piensa que un Itá es algo que solamente tiene que ver con la persona y que nosotros que estamos alrededor de él no tenemos nada que ver con el Itá, y realmente no es así. Pienso, obviamente, el iniciado es la parte más fundamental de una ceremonia, porque sobre él va la ceremonia y con él van a hablar los signos que son parte de estos elementos que obviamente confluyen en el Itá. Pero hay otras circunstancias que obviamente también forman parte de esto. Primero es nuestra familia. Ifá nos habla de esto en el orden Ojoani Hermoso, habla de la herencia espiritual. La herencia espiritual es algo que todo el mundo sabe que existe. Cuando digo que todo el mundo sabe que existe, es que genéticamente sabemos que adquirimos una cantidad de circunstancias genéticas, fisiológicas, biológicas, pero incluso hoy por hoy la neurociencia ha demostrado que emocionales, incluso obviamente espirituales. Entonces, la importancia de qué y cómo nacemos forma parte importante de las cosas. Ese proceso de conformación forma parte importante de las cosas. Cómo se dio nuestra concepción forma parte importante de cómo se va a desarrollar nuestra vida. En qué circunstancias vivían nuestros padres. En qué momento del matrimonio o de la relación se dio la concepción de nosotros como seres, como personas, como seres espirituales. Hay otras cosas que hay que ir ahondando, que no las voy a ahondar, sino que las voy a ir ahondando en otro material, es sobre la presencia de Ori y desde cuándo o cómo. Es importante, pero la espiritualidad está allí desde la concepción. Hay un proceso ahí entre la concepción y el nacimiento, en donde hay varios procesos a nivel de la liturgia religiosa de cómo bajamos del cielo a la tierra, pero a grosso modo
en el momento de la concepción, parte de nuestro destino ya está preestablecido, porque tenemos una carga genética heredada de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Si leemos y recordamos las leyes de Mendel, decimos que tenemos 3 generaciones de arrastre espiritual, por decirlo de una forma. Entonces, ya 30% de las circunstancias que vamos a vivir en nuestra vida antes del nacimiento ya están preestablecidas por la carga espiritual. ¿Cómo determinar que eso no es importante? Ahora viene otro segundo factor, la casa religiosa. La casa religiosa, y hablo del lugar en donde se nos consagra. Porque tú te puedes consagrar en un lugar y si te mudas por otro, con eso no cambias el astral. Con facilidad. Hay formas de cambiar el astral cuando cambiamos de casa religiosa. Pero ese astral está presente allí. ¿Por qué? Porque la consagración es un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene unos padres religiosos, que en este caso son nuestros padrinos, independientemente de si son padrinos de Aguafaca, padrinos o madrinas de Cariocha, padrinos de Ifá. Tenemos un nacimiento y volvemos a tener otra carga. Entonces, religiosamente hablando, antes de nacer ya venimos preestablecidos en esa relación, ya tenemos parte de nuestro destino establecido. Luego viene parte de lo que se nos agrega religiosamente cuando nos consagramos, porque los astrales de los padrinos alcanzan a los ahijados de la misma forma, porque tú aprendes muchísimas cosas. El linaje espiritual es el que está acompañado de esa misión, o sea, nuestro propósito está muy alineado al propósito de la casa religiosa. Eso es la importancia vital de saber escoger una casa religiosa. Uno de los grandes factores por los que hoy en día hay tantos rompimientos y tantas fracturas y tantas separaciones de padrinos e ahijados es porque simplemente nos dejamos llevar por los sentidos, que es normal porque somos como seres humanos, nos dejamos guiar por nuestros sentidos, sobre todo por nuestro oído y por nuestra vista, lo que escuchamos y lo que vemos, porque eso lo aprendemos. Recordemos que Ifá nos dice en Ochemeyi que la aguja lleva el hilo. Pero entonces, parte de nuestro destino ya se establece antes de nuestra concepción. De la misma forma, antes de consagrarnos, ya adquirimos, o en el momento de la consagración, para ser exacto, adquirimos otro astral religioso, que viene determinado también por la trayectoria de la casa religiosa. Eso es ineludible, porque eso es la herencia espiritual. Y es un hecho, y está establecido en Ifá, que eso debe ser tomado en cuenta. El iniciado obviamente es un factor importante, pero estos dos factores, tanto la familia biológica o consanguínea como la religiosa, tienen un aporte a nuestro destino, un aporte fundamental. O sea, estamos hablando de que el 30% de las acciones que nosotros, o de las circunstancias que vamos a vivir, ya vienen determinadas o predeterminadas dentro de nuestra espiritualidad por las acciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Por eso que constantemente en Ifá está la circunstancia de la investigación, las investigaciones espirituales que son fundamentales dentro de la religión. El religioso tiene el criterio de convertirse en lo que desea. Son nuestras decisiones las que al final cuentan. Eso lo dice Ifá en Obedí. Nosotros decidimos nuestro destino. Sin embargo, estos factores son importantes. Por eso que la confluencia armónica de estos factores que de alguna forma son ajenos a nosotros, porque nuestras decisiones son nuestras, pero hay agentes externos, sí, que son importantes, sí, no lo determinan todo, es verdad, no lo determinan todo, pero causan, en la mayoría de las veces, pueden impulsarnos o retrasarnos bastante. El otro aspecto que se habla es el de
Los Oddum. Yo en ceremonia siempre veo con preocupación cuando yo siempre relato esta historia y creo que en el libro lo hablo. Yo he escuchado cualquier cantidad de barbaridades sobre Osalofos Bello, sobre todo sobre las mujeres. Mi abuela es Osalofos Bello. Mi abuela tenía una vida sumamente difícil. A mi abuela se la vendieron, a mi abuelo prácticamente, estando muy joven. Y perduró con él durante toda su vida, a pesar de que mi abuelo tenía una familia constituida y un hogar constituido, porque esa es la vida del latinoamericano común, en donde el hombre en una sociedad pues tenía 3 y 4 hogares y todos entre ellos se conocían, y al final pues todos somos hermanos, todos somos familia, pero esos astrales están allí. Y mi abuelo es Osalofos Bello. Después que yo he escuchado tantos hitaces como Osalofos Bello, cuando mis hermanos le fueron a hablar a mi abuelo, pues yo estaba al pendiente que me dijeran y ver cuál era la actitud. Recuerdo que había un par de hijados allí que también estaban en la ceremonia, y obviamente tú los ves incómodos porque no saben cómo hacer las cosas o cómo decir las cosas, porque no es lo mismo jamás hablarle de un Oddum a una niña de 7 años, en este caso hablarle de Osalofos Bello a una niña de 7 años, que hablarle Osalofos Bello a una señora de 90. No es lo mismo hablarle Osalofos Bello a una mujer soltera que a una mujer casada o viuda. No es lo mismo Osalofos Bello para un hombre que para una mujer. Los Oddum sí tienen un astral, pero el astral que es lo más importante del Oddum. Está relatado no solamente por el Oddum Toyale, sino que se le dan forma con los otros testigos. Y eso es fundamental. Pero la posición y la condición de la persona prela e importa muchísimo. Si sabemos que, por ejemplo, Osalofos Bello en una mujer adulta va a representar que, bueno, ha vivido muchísimas cosas, como efectivamente así lo fue con el caso de mi abuela, pero el ángel de la guarda también cuenta muchísimo. Osalofos Bello jamás y nunca va a ser igual. Ser hija de Yemayá, incluso tuvo que sacrificarse, quitarse los senos, que ser hija de Ochun, que prácticamente le dejó sus hijos a Yemayá porque ella no los podía cuidar, o ser hijo de Obatalá, o ser hijo de Changó, o ser hijo de Leguá, que a muchos religiosos nos encanta colocar a Leguá como principal oricha dentro de Osalofos Bello, sin darnos cuenta que el Leguá en Osalofos Bello tiene 2 caras, y que la otra cara no es el Leguá, la otra cara, o que respalda la segunda cara del Leguá en Osalofos Bello, es Changó, que fue el que lo ayudó a conseguir las cosas, porque el Leguá en Osalofos Bello al principio no conseguía nada. Después que Changó lo ayudó, fue que el Leguá comenzó a resolver muchas circunstancias en Osalofos Bello. Entonces, la interpretación de los Oddum tienen que basarse o tienen que hacerse con mucha delicadeza. No es igual ver Osalofos Bello en una huafaca que verlo en un itá Imalé de una consagración de Cariocha, porque el Oddum Difá y el caracol, aunque hayan adoptado formas similares por el contexto social, no son el mismo oráculo, no hablan de las mismas incidencias, no hablan de los mismos astrales, y en un Oddum Difá, en donde Urilas, que es el distribuidor del Evo, nos puede hablar de cómo equilibrar una circunstancia y qué hay que hacer con Egun, qué hay que hacer con el Oricha tutelar y qué hay que hacer con todos los santos que hablan en Osalofos Bello. En el caracol, la primera relación es qué hace o qué dice el Oricha que está dando el signo en ese Oddum. En el caso de Osalofos Bello, el Eguá no conseguía el camino, por eso el Eguá tiene 2 caras. El Eguá no podía conseguir Olofin para que le hiciera Ifá
y Olofin. Chang'o lo ayudó y Olofin tuvo que ayudarlos a los dos. Hay que tener criterio sobre eso. Y ahí nos vamos al al cuarto objetivo, o al cuarto elemento, que es el intérprete. Dentro de las ceremonias se han perdido muchísimas cosas. Las personas que hacemos itases, cuando hablo de hacemos es porque yo también voy a ceremonias de Aguafaca y me siento a tefar como Aguo. Las personas como los Obani, Oriate, que se sientan en la estera a rodar el caracol, nuestra presencia espiritual, nuestro cuidado espiritual cuando vamos a hacer estas ceremonias son de suma importancia. Nuestros puntos vitales van a manejar un oráculo, van a manejar unos elementos, van a manejar un instrumento y que son de suma importancia para las personas que están recibiendo la información. Entonces, ¿podemos adulterar eso? Los astrales son los astrales de la persona, sí, pero, y Saqueo Salofo yo precisamente por eso, la conexión con la espiritualidad del Oricha, o en el caso de nosotros como Aguo de Ifá, puede verse interrumpida o seccionada o oscurecida por el astral que traigamos. Por ejemplo, si constantemente estamos en muchas ceremonias y no nos hacemos adecuadamente los esbozes para no arrastrar los astrales de una ceremonia a otra, pues esos astrales podemos influir y podemos torcer la interpretación que hagamos. Porque el tema no es de la ceremonia, el tema es la interpretación que hagamos. Cuando hacemos una interpretación hay que tener en cuenta que se le está hablando a la persona que se está iniciando. Esa persona está allí porque tiene la motivación de conseguir algo. Y si de repente no sabemos como intérprete conectarnos realmente con esa motivación, con la motivación y con las necesidades, porque eso es algo que es fundamental que logremos. Es importante trabajar las necesidades de las personas, pero la motivación hay que fomentarla, porque esa motivación es lo que hace que la gente comience a sentir mucho más el poder de la fe por los orichas. Entonces, básicamente, esto es lo que desarrollo con explicaciones más, explicaciones menos dentro de este primer ensayo, y que bueno, ahora en la segunda edición pues se le está agregando, vamos a hablar un poquito sobre el Evo y sobre la importancia del Evo, el verdadero concepto. Y bueno, voy a rectificar, no el verdadero concepto, a mi criterio, un concepto mucho más congruente con lo que es el sacrificio, resaltando que sacrificio bien tiene un significado similar en la gran mayoría de las escuelas religiosas, incluyendo la nuestra, que las ofrendas hechas a las deidades. Sacrificio también tiene otras connotaciones psicológicas y espirituales que son importantes y que las hemos perdido, y que dentro del corpus literario de Ifá pues hay resaltado bastante importancia, como por ejemplo que Bo es hijo de Orunmila, que nos lo dice Ifá en Oyecunmeji, nos lo dice en Oyecunbicaj, y Bo es hijo de Orunmila y fue la primera persona que trató de combatir Iku para que Iku no viniera en Oyecunmeji a asesinar la creación de los Dumares, porque recordemos que Oyecunmeji nos dice que Iku fue el primer oricha que se alegró por la creación del ser humano porque iba a tener alimento. El resto de los orichas tenían sus reservas con la creación de la humanidad porque sentían que como mortales obviamente íbamos a ser imperfectos como tal, como lo hemos sido. Pero Iku dijo, crearon a estos que son menos que yo y ahora voy a tener comida. Y fue el primer oricha que realmente se alegró con la creación del ser humano. Bo, que era el hijo mayor de Orunmila, pues obviamente trató de detenerlo para que no viniera a libre albedrío a comerse a toda la humanidad. Y es por eso que Iku pues se establecieron ciertas circunstancias. Y entonces vamos a hablar de un contexto de Evo dentro de esta segunda edición, un poco más filosófica. Obviamente, como todas las cosas que yo hago o he venido haciendo dentro de Ifá Sabiduría Ancestral, se va mucho más a lo filosófico,
que a lo litúrgico. Y vamos a hablar, obviamente voy a hablar un poco de las experiencias en algunos signos. O sea, voy a hablar de Obedí nuevamente porque obviamente es lo que más, o las experiencias que más puedo relatar. Voy a hablar un poco de Obbeate porque es un signo de mi esposa, y Obbetuá, que es el signo de mi hijo y de mi primer ahijado. Es algo, vean, en el astral tan congruente que Ifá. Tengo tres relaciones importantes con Obbetuá. La primera es que hice el único IFA que he hecho, que hace poco cumplió años de IFA, el 16 de julio, cumplió 6 años de IFA. Eh, es Obbetuania Lara, mi hijo en Agufá, que es Obbetuania Lara, y el único ituto que he tenido que hacer, porque nos invitaron, porque mi padrino nos mandó, fue un Obbetuania Lara. Entonces, esa relación es una trascendencia porque es parte de mi astral. Entonces, voy a hablar un poco del Odun, de mis experiencias con el Odun. Voy a hablar de Salofob Beyov porque obviamente es el Odun de mi abuela, de Yobbe porque es el Odun de mi mamá. Voy a hablar un poco de Cotoguale porque es un signo importante. eh, Tanto es mi abuelo en Ifá como es un signo de referencia importante de mi madrina. Voy a hablar de Meji, obviamente, Maferfumi Lucy Guayú, quizás un poco de Oturairá, que es el Lotun de mi Yubona. Voy a estar hablando de algunos Ochedí, que es el Lotun de mi hermana. Los signos con los que más me relaciono, los signos que más me veo, los signos que más me preguntan. Eh, Desarrollarlos un poco, no desde el punto de vista de los secretos, porque yo no soy un religioso estar revelando secretos y, o sea, realmente pienso que, pero sí de circunstancias de vida que hacen que los astrales de los signos sean mucho más llevaderos, más fáciles para todo. Y al final es para esto la religión, para aprender a vivir los signos, para aprender a lidiar, a llevar los astrales. Y con ese aprender a llevarlo quiero decir, es que bueno, habrá momentos en donde los astrales se vivan, pero que si los sabemos enfocar, pues le vamos a saber sacar provecho. Y obviamente eso es lo que quiero. Creo que vamos a hablar de unos 16 signos eh, aleatorios. No voy a hacer lo mismo que hago siempre, que es que trato de mantener un orden, que para eso estoy llevando la página. En este momento estamos trabajando los Oyekun, y los pueden ver en la página web, con los podcasts que voy subiendo. Pero en este caso vamos a hablar un poco de estos signos aleatorios con los que digamos que más he tenido relación, con los que más he tenido experiencia, porque son las personas que están mucho más cerca de mí y que obviamente he analizado la mayoría de sus vidas. Me he visto esos signos, he tenido experiencias particulares o me han pasado circunstancias bajo la influencia de ese signo en algún momento, y por eso los vamos a hablar en esta segunda edición. Eh, Así que bueno, básicamente de esto se trataba, quería compartirlos con ustedes porque habrá personas que no saben de por qué Héctor Zuluaga Nerumilov Bedí sacó este material. Yo no me considero un erudito en religión, como lo digo en el mismo libro. Eh, pues tengo un punto de vista, quiero compartirlo porque forma parte del astral de mi signo. Eh, el libro estuvo a la venta mucho tiempo porque es mi trabajo, he durado muchos años analizando esto y lo saqué para venta para quien lo quería adquirir. La segunda edición va a estar solamente en formato tapa blanca en Amazon, en tapa blanda en Amazon. Creo que vamos a ver si lo sacamos en formato digital. Pero básicamente quería compartirlos para las personas que no saben de qué se trata y pues en algún momento quieran. Sin embargo, vuelvo y repito, la primera edición del libro les voy a dejar un enlace para que lo puedan descargar sin ningún problema, porque de hecho ya el libro no se está vendiendo en Amazon, porque como les repito, lo estoy editando. Así que saludos, que la bendición de todos los orichas siempre los cuide y los acompañe.